Bien, para tomarlo en cuenta, este episodio hacemos una pausa a las denuncias, a los temas legales, políticos y aquellas historias de víctimas de violaciones a los derechos humanos que nos pueden dejar un mal sabor de boca y un poco de desesperanza, para abrirnos a la ciencia, para acercarnos a la ciencia y celebrar los 136 años de existencia del Instituto de Astronomía y Meteorología y los 100 que se encuentra radicado en la Universidad de Guadalajara. Detrás mío está un telescopio refractor con 100 años de existencia, fabricado en Inglaterra. Vamos a conocer detalles sobre este instrumento, sobre la información que genera el instituto, sobre el sentido social que cobra celebrar la existencia del IAM, y también recordarte cómo cotidianamente te llegas a o tienes acceso a información que te orienta en tu día a día, pero que además también se vuelve un insumo de información importante para varias investigaciones. Un orgullo universitario, un orgullo de la Universidad de Guadalajara, y como siempre te digo, quédate en este episodio porque lo que te voy a contar el día de hoy tiene mucho que ver contigo. Existieron un observatorio privado justamente de un jalisciense de Tepic, el ingeniero Gabriel Castaños. Se ubicó en los altos de su casa, cita en el número 9 de la calle San Francisco, hoy 16 de septiembre, en la esquina con López Cotilla. Desde ese observatorio, el ingeniero Castaños y su sobrino, otro de los grandes olvidados en la historia de nuestro estado, el ingeniero Carlos Fernando de Landero, se determina la longitud de Guadalajara en ese punto, en el año de 1884, y el 6 de diciembre de 1882 se observa el tránsito de Venus desde ese lugar. Se hace el registro de tal fenómeno y se hace el reporte que se publica el 15 del mismo diciembre. No había computadoras, no había procesadores de texto, en el boletín de la Sociedad de Ingenieros de Jalisco. Conociendo la historia de esta institución, quisiéramos o trataremos de convencer a las autoridades universitarias principalmente, y a partir de ahí tratar de realizar un reconocimiento de esta parte cultural que tiene o que es parte de Jalisco, y que es una institución que es muy reconocida por la sociedad, que semana tras semana tenemos gente que viene, disfruta de diferentes charlas de ciencia, disfruta en los momentos que se pueden sacar los telescopios de lo que el cielo nos da oportunidad de ver en ese momento, de conocer cómo es el clima en nuestra ciudad, porque tenemos más de 130 años de datos meteorológicos, entonces, de información meteorológica. Entonces, tenemos una base cultural que yo creo que merece ser reconocida. El Instituto de Astronomía y Meteorología es parte del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, y en él se llevan a cabo investigaciones científicas del área de la astronomía, meteorología y el medio ambiente. Básicamente hace llegar a la población información precisa y oportuna, y desarrolla numerosas actividades de divulgación científica de manera gratuita, especialmente dirigidas a los jóvenes que buscan en estos campos profesionales estimularles las vocaciones científicas y de tecnología. El inicio nos llevó a 136 años de haberse creado y 100 que han corrido por cuenta de la Universidad de Guadalajara. Nos encontramos en un conjunto arquitectónico muy peculiar que por lo menos desde el año de 1894-95 ya funcionaba como observatorio, al menos meteorológico. Este año de 1925 celebramos los 136 años de que un 2 de abril se estableció el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado, pero también celebramos 100 años de que este observatorio, el 12 de octubre de 1925, se integre como la primera dependencia dedicada esencialmente a la investigación científica a la Universidad de Guadalajara. El peso de toda una gran historia recae en 31 personas entre personal de investigación y administrativos, 6 especialistas de astronomía y técnicos académicos en historia, personal exclusivo en monitoreo del tiempo y 3 especialistas en cambio climático y energías renovables. Sin duda,
seguramente habrá mucha comunidad académica que desconoce lo que hacemos aquí, pero precisamente nos hemos dado a la tarea de ir haciendo dar a conocer en cada una de las comunidades de la Universidad de Guadalajara, que vengan, nos visiten, conozcan lo que hacemos, vean que es una institución que repercute mucho en los sectores económicos, tanto de servicios, tanto en la producción, y que día a día nos buscan más. Día con día somos más reconocidos. Tenemos una aplicación con lo que ya la gente está más en contacto con nosotros. Tenemos más de 50,000 descargas, que es algo ya bastante importante. En redes sociales también la comunicación con la sociedad es importantísima. Entonces, creo que se ha dado un salto bastante importante y que toda la comunidad universitaria cada vez conoce más esta institución. Estamos hablando de un recinto cultural, científico y vestigio de lo que ha sido y debe seguir siendo relevante en la toma de decisiones de la civilización, el conocimiento para el bienestar colectivo. El área metropolitana de Guadalajara está invadida de estas torres de concreto que nos han venido a alterar el clima, la temperatura y los ciclos del agua en la ciudad. A nivel de cúpula, en el observatorio del Instituto de Astronomía y Meteorología, podemos ver estos contrastes sobre lo que pasa en la vida real con lo que la ciencia nos está diciendo. Los observatorios, ¿para qué sirven? ¿Cuál es la historia que hay detrás de en el que nos encontramos en el episodio de Para Tomarlo en Cuenta? Vamos al segundo bloque de información y, como siempre te digo, quédate, porque todo esto que te estoy contando tiene mucho que ver contigo. Para nosotros, bueno, de las cosas que son importantísimas, que es la salvaguarda de las vidas de las personas y de las propiedades, que lo hace la meteorología, ¿no? Día a día con el pronóstico del tiempo. En la parte astronómica, bueno, traer los nuevos conocimientos, inyectar esa semillita a los niños, a los estudiantes, para que puedan comprender mejor el universo y sepan que la astronomía pues ayuda a muchas partes. No solo es estudiar el cielo, sino que también ayudan a la parte de la medicina, a cómo puede subsistir el ser humano dentro de un planeta. Y bueno, dentro de las prioridades que tenemos o que nos hemos planteado es que la gente conozca la historia. Nos hemos puesto una meta de crear un museo de sitio, que es, por ejemplo, un lugar icónico como el que estamos aquí. Aquí es mejor conocida como la cúpula astronómica del instituto, que incluso lo pusimos como el escudo, porque es como la parte principal de esta institución. Y sería la parte principal del museo de sitio, bueno, acompañado de un recorrido completo por todo el instituto, ¿no? Donde conozcan cada una de las áreas y conozcan qué se hace dentro de la institución. Hay dos situaciones. Queremos hacer la parte histórica, por supuesto, y una parte moderna, que es la que le llama mucho la atención a la parte, a los estudiantes, a los jóvenes, que es también a los que les queremos. Es hacer uso del espacio, ¿no? Así es, hacer uso completamente del espacio. El Instituto de Astronomía y Meteorología es el único recinto activo que conserva registros verificables para el servicio comunitario, como el estudio investigativo. La relevancia fundamental es que nos encontramos en el único conjunto arquitectónico de su tipo y época aún en funciones en México. Si bien es cierto que desde este lugar ya no se pueden hacer observaciones astronómicas de investigación, nuestros compañeros astrofísicos realizan sus observaciones en cualquier observatorio del mundo. Aquí hacen su reducción de resultados
El área meteorológica tiene una historia diferente que es bastante importante, dado que por lo menos desde esos 136 años tenemos registros meteorológicos con esa extensión. Es el tipo de información requerida para los estudios de cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros compañeros del área de meteorología mencionan que para que los datos de una estación meteorológica sean estadísticamente relevantes deben haber pasado al menos 30 años. Y aquí tenemos muchísimos más de esos, lo que hace más valiosa esta serie y que se continúan haciendo esos registros meteorológicos. La existencia del Instituto de Astronomía y Meteorología responde a la pasión de mentes brillantes, curiosas y decididas por emprender hallazgos científicos desde hace más de un siglo. Esto parte desde el gobierno central en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, cuando gracias a el apoyo del ministro de Fomento Vicente Riva Palacio, un grupo de 5 mexicanos viajara hasta el Japón para observar un fenómeno extrañísimo que es el tránsito de Venus. Extrañísimo porque ocurre en pares, cada par separado entre sí 8 años y un par de otro par 105 años y medio o 121 años y medio. Y en su momento era el único modo de determinar directamente la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, este grupo de mexicanos, dirigido por el ingeniero geógrafo Francisco Díaz Covarrubias, oriundo de Jalapa, es el primero a nivel mundial que publica sus resultados. Eso de alguna forma permea para que ese gobierno establezca Observatorio Astronómico Nacional en el Castillo de Chapultepec, Observatorio Astronómico Central en la azotea de Palacio Nacional y Observatorio Meteorológico Central. Nota de orgullo jalisciense. El primer director del Observatorio Astronómico Nacional fue el jalisciense Ángel Anguiano. El primer director del Observatorio Meteorológico Central fue el también jalisciense, el ingeniero Mariano de la Bárcena. Entonces, digamos que esto permea, además de esos observatorios, se establecen observatorios en los estados, en Mazatlán, en Guanajuato, Zacatecas, probablemente en Toluca y por supuesto en Guadalajara. El de aquí, según nos cuenta la historia, informa el general Ramón Corona, en ese momento gobernador del estado, el 2 de febrero de 1889, que se abriría el observatorio astronómico adscrito en ese momento a la Escuela de Ingenieros. Recordemos que en esa época no existía universidad como tal, eran las escuelas libres y entonces sabemos por la historia, no le tocó informar que se había inaugurado, quien sí lo informa es su sucesor, el gobernador sustituto ingeniero Mariano de la Bárcena. Entonces se establece en los altos del antiguo Colegio Jesuita de San Juan, donde funcionaba la Escuela de Ingenieros de Guadalajara, y por lo menos decíamos desde los años de 1894-95, en este predio en el que nos encontramos, en este conjunto maravilloso, ya funcionaban como Observatorio Meteorológico Central para el estado de Jalisco. ¿Qué quiere decir esto? Que se acopiaban los reportes de diferentes poblaciones del interior del estado. ¿Sabías que? Es una sección en su sitio web que revela pequeñas píldoras de datos e informaciones para la vida diaria desde la investigación científica. Te sugiero la consultes. Se vislumbra que para el año 2030 el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara continúe siendo un centro de investigación consolidado con gran prestigio internacional y muy pronto obtenga un nombramiento de Patrimonio de la Humanidad. En los últimos años hemos trabajado arduamente con Protección Civil del Estado, con Protección Civil de los diferentes municipios, sobre todo Zapopan y Guadalajara, que han contratado también meteorólogos. Entonces la comunicación ya entre estas instituciones es muy clara. Nosotros compartimos esa información y ellos ya comunican a la sociedad sobre las acciones que se tienen que seguir. La vinculación sociedad, universidad y el Estado, pues la verdad ha sido bastante importante. Sí existen las fuentes oficiales
por supuesto que es el Servicio Meteorológico Nacional, que pertenece a la CONAGUA, y como te decía, también las instituciones de protección civil y bomberos que últimamente han estado también utilizando la información meteorológica para informar a la sociedad. Si no fuese por estar a cargo de la UDG, el Instituto de Astronomía, como pasó con el planetario Severo Díaz, habría desaparecido o estaría reducido a un pasillo con juego de luces. 1925, el 12 de octubre, se inaugura la Universidad de Guadalajara y el Observatorio del Estado se incorpora. Me preguntaba de los personajes. El primer director del Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado fue el ingeniero Agustín B. Pascal. Para 1921, el director del observatorio es el presbítero Severo Díaz, que sabemos era invitado junto con el también presbítero José María Arriola, tío de Juan José, a las reuniones para organizar lo que se establece como la Universidad de Guadalajara. Entonces, tenemos por aquí una copia del primer nombramiento como director del observatorio al padre Severo Díaz, con la firma del secretario Delgado y el visto bueno de Enrique Díaz de León. El otro personaje que mencionábamos, José María Arriola, tío de Juan José, fue profesor en el Colegio Eclesiástico de Zapotlán de Severo Díaz. Cuando ambos están aquí en Guadalajara se convierte en su colega. Ambos trabajaban tanto en el Observatorio del Estado como en los observatorios del seminario del Señor San José de Guadalajara, que en esos momentos estaba frente a la Escuela Preparatoria de Jalisco. Personajes imprescindibles, el químico farmacéutico Pablo G. Franco, que también fue director del observatorio. Tenemos el ingeniero Frederick Mardus, un jubilado norteamericano que laboró aquí en el observatorio y que propició que en 1965, en los jardines que ahora vemos, hubiera una exposición de la naciente tecnología espacial. Estamos hablando de 1965. Aquí entonces los tapatíos, los visitantes a nuestra ciudad, conocieron de primera mano la tecnología espacial que en esos momentos estaba surgiendo. Hemos tenido visitantes muy curiosos, el astrónomo norteamericano Harlow Shapley, que en el libro de visitas nos deja las ecuaciones de estructura del universo de acuerdo a la teoría de la relatividad. El doctor Werner von Braun, quien fue el padre científico del terrible proyecto de las bombas volantes alemanas, pero también fue el director científico del proyecto Apolo. Por supuesto, pregunté por el paso de las científicas en el IAM. En términos nacionales te diría que el primer astrónomo con grado de doctor en México era astrónoma. La doctora Paris Pişmiş, de origen turco, que llegó al Observatorio Astrofísico Nacional en Santa María Tonantzintla. ¿Sí? ¿Y a nivel local? A nivel local, en el área de astronomía, pues apenas tenemos jóvenes compañeras, la doctora Rosa Marta Torres, que se encuentra en el Departamento de Física del CUSEI, y en el área de meteorología tuvimos una directora en los años 90, la entonces maestra, ahora doctora, Valentina Davidova Belitskaya. Bueno, es un centro cultural y tendríamos que contestar la pregunta, ¿qué espacios tienen los tapatíos o los visitantes a nuestra ciudad para conocer de ciencia? Indiscutiblemente es uno de ellos. Cumplimos las tres funciones fundamentales de toda dependencia universitaria, además de la investigación, la docencia y la extensión. Tenemos nuestro programa de Viernes de Ciencia que se ha abierto a todas las áreas del conocimiento y de las humanidades, y así todos los viernes laborables del año se dan conferencias de acceso público gratuito, terminando las cuales, si las condiciones del clima lo permiten, hay observaciones astronómicas con pequeños telescopios, y aquí una primicia, se ha restaurado completamente el telescopio histórico, es un telescopio refractor con lente principal de 6 pulgadas de diámetro de fabricación inglesa y próximamente podrá ser utilizado para observaciones didácticas y de enseñanza. En la torre original, el telescopio original. Para que cobres conciencia, donde se ubica, a muy pocos pasos de los Arcos de Guadalajara o la Glorieta Minerva, ese era el límite de la ciudad. Cuando esto se establece a finales del siglo XIX, pues eran
las afueras de la ciudad. Era, para decirlo en otros términos, no, era extramuros. Ni siquiera estaban los arcos. Los arcos se construyen hasta 1942 como el límite de la ciudad para celebrar los centenarios de la misma, en 1942. Entonces, pues la ciudad creció y nos rodeó. Y bueno, por supuesto que, como mencioné al inicio, desde la perspectiva de la investigación astronómica, este espacio ya no es funcional, pero sí lo es para observaciones didácticas y de enseñanza, ¿sí? Y desde la perspectiva meteorológica, ahí sí hay cambios que se han registrado, pero justamente mantener esos registros en este lugar nos permite continuar esa muy larga serie de datos meteorológicos que, como lo mencioné, son los que los especialistas utilizan para los estudios de cambio climático. O sea, algo fundamental como visibilidad no solo ante nuestra sociedad inmediata, sino ante el mundo. Te mencionaba antes que para el caso astronómico esto surge a partir del Año Internacional de la Astronomía como un interés de la comunidad de astrónomos profesionales en 2009, al grado tal que en la pasada Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, en el año pasado, que se celebró en Sudáfrica, se elevó de categoría el grupo de trabajo de patrimonio astronómico a la Comisión C5, que es la estructura más grande que hay dentro de esta organización, que se llama Astronomía Cultural. Entonces, creo que tenemos, como diríamos, canicas bastantes para poder jugar en esta área emergente del conocimiento, la cultura y la ciencia.